Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde, fin de semana. Les decía, tenemos 2 horas para actualizarnos. Yo soy Carlos Alberto Figueroa. En el lugar de Carlos Eduardo Sánchez ha comenzado un merecido periodo vacacional. Es un gusto acompañarles. Vamos a iniciar el programa hoy sábado 7 de septiembre del 2019. La Amazonía brasileña continúa su recuperación gracias a las operaciones para contrarrestar los incendios forestales. Con la presencia de más de 1.200 soldados en una de las áreas más afectadas por el fuego, se han extinguido ya varios focos extremadamente peligrosos en esa zona. Luego de una lluvia, el pasado jueves se pudo controlar parte del incendio forestal El Rondonia, uno de los más fuertes, de los más activos, de los más peligrosos. Las autoridades han iniciado y han indicado que en gran parte el origen de las llamas está relacionado con factores humanos. Por el momento no podemos asegurarnos de que haya más incendios en Rondonia, pero debido a la participación de los militares y la fuerte lluvia, probablemente no tenemos más incendios en esta área. No estoy seguro de si cada uno de estos 40 incendios fue causado por factores humanos o causas naturales, pero la mayoría de estos incendios fueron actos criminales. En Leticia, en Amazonas, en Colombia, convocados por el presidente Iván Duque, los gobiernos de 7 países amazónicos han suscrito un pacto por la conservación ambiental. Este acuerdo contempla planes contra la desforestación. Además, se plantea una lucha contra las economías ilegales que siguen destruyendo nuestro ecosistema. Uno a uno llegaron los jefes de Estado a la sede de la Universidad Nacional en Leticia para participar en la cumbre presidencial por la Amazonía, convocada por los presidentes de Colombia y Perú. La sesión de instalación estuvo enmarcada por el reclamo del presidente de Bolivia, Evo Morales. Las diferencias ideológicas deben pasar al segundo lugar. Primero son el derecho a la madre tierra. La cumbre sirvió para que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se atreviera a cantar. Padre, ¿qué le han hecho al río que ya no canta? Que resbala como aquellos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. A su vez, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asistió vía videoconferencia. Para combater el desmatamento, bien como para evitar los focos de incendio. El Pacto de Leticia congregó a los jefes de Estado de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil y representantes de los gobiernos de Surinam y Guyana. 7 países en pro de la conservación de la región amazónica. Un pacto donde nos coordinamos, donde trabajamos armónicamente por objetivos comunes. Un pacto que nos obliga, nos compromete y nos motiva a proteger nuestra Amazonía. El pacto permitirá a los países destinar recursos para combatir conjuntamente la deforestación, la extracción ilegal de minerales, los cultivos ilícitos, el tráfico de especies, los incendios provocados y la ganadería ilegal. Sobre el tema, el Papa de la Iglesia Católica ha elevado una voz de alarma ante la desforestación excesiva en Madagascar. Lo ha hecho durante su visita a África. Allí, el pontífice advirtió sobre las amenazas que ponen en peligro las selvas de esta región insular, que, por cierto, ha perdido el 44% de sus bosques en los últimos 60 años, producto de la tala ilegal. El deterioro de la biodiversidad compromete el futuro del país y de la tierra, nuestro hogar común. Como saben, los bosques están amenazados por incendios forestales, caza furtiva y la tala sin restricciones. La biodiversidad vegetal y animal está en peligro de extinción por contrabando y exportación ilegal. Otro tema, aquí en la tarde de fin de semana, hablamos del devastador paso del huracán Dorian esta semana en las Bahamas. Allí ya se han iniciado los operativos de evacuación para miles de damnificados. Los sobrevivientes siguen abandonando las islas Ábacos y la Gran Bahamas. Lo hacen en ferries, lo hacen en avionetas, huyen de la destrucción y también de la escasez de comida y agua. Este desastre deja hasta esta hora 43 muertos en el archipiélago. El drama tras el paso del huracán Dorian. Son miles los sobrevivientes que hoy buscan abandonar las islas Ábaco y la Gran Bahama, escenarios de completa destrucción. Las autoridades hablan de evacuaciones en masa, mientras que los damnificados aseguran huir de un lugar donde escasea el agua, la comida y el refugio.
Llenos de miedo buscan un territorio seguro, después de que durante la madrugada de este viernes se registraran algunos saqueos. En absoluto, vi que había mucho saqueo. Escuché que la gente camina con pistolas, entrando en las casas de las personas que todavía tienen hogares. Es por eso que nos vamos y no hay fuerza, no hay nada continuando. Deberían haber hecho todo esto de antemano, deberían haberlo puesto todo en su lugar y no lo hicieron, y no lo hacen, todavía no lo hacen. En avionetas y buques, el gobierno local empezó a trasladar a los sobrevivientes hasta la capital, Nassau. El primer grupo de 260 personas llegó en la noche del viernes. Agradezco a Dios por estar vivo, porque nadie pensó que sobreviviríamos a pero para ser honestos, estoy agradecido de estar vivo. Pero las evacuaciones se han visto retrasadas por los daños en las pistas y la caída de las comunicaciones. Con la luz del sol, la terminal aérea de las Islas Ábaco reflejó el desespero de los sobrevivientes. Apostados en la entrada buscan un vuelo, un ferry o suministros que alivien el dolor de la tragedia. Este crucero llegó en la mañana a Florida con cientos de damnificados a bordo. Ellos esperan recuperarse del paso de Dorian, retomando su vida en Estados Unidos. Entre tanto, las autoridades entregaron un reporte de la cifra de víctimas mortales tras el paso del huracán categoría 5. Son 43 los fallecidos en medio de los vientos huracanados, las lluvias torrenciales y las inundaciones. Sin embargo, advierten que los números podrían aumentar considerablemente con el paso de las horas. Ya son miles las personas reportadas como desaparecidas. Dorian también dejó inundaciones y corte del servicio eléctrico en el estado de Carolina del Sur. Entre tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su compromiso de ayudar a los damnificados por el huracán. En su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense agradeció las palabras del primer ministro de Bahamas, quien afirmó que de no ser por la ayuda de Estados Unidos, la catástrofe hubiese sido peor. Trump reconoció el trabajo en conjunto de FEMA y de la Guardia Costera. El republicano ha pedido a las compañías de cruceros que brinden al ojo, que ayuden a los afectados por el poderoso huracán. La tarde, fin de semana. Abusos, violencia y fuerza letal. Los hallazgos de un estudio de monitoreo sobre el uso de fuerza letal en América Latina. Se trata de un análisis comparativo de 5 países: Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela. Estos dos últimos salen peor parados. Para la investigación se establecieron indicadores para medir el uso de la fuerza letal en distintas ciudades de estas 5 naciones. Los resultados revelan que en la mayoría de los casos en los que se usa la fuerza letal no son investigados en América Latina y que, por ejemplo, en México y en Venezuela, las autoridades no rinden cuentas. El informe que fue publicado en agosto de este año se señala que el abuso de la fuerza por parte de agentes estatales, policías y militares es un problema de varios países de la región y que muchas veces se presenta como un costo inevitable de la seguridad. Vamos a revisar este tema en cifras. Por ejemplo, en el año 2017 es el año en el que se hizo la investigación o el año que se tomó para el informe que fue publicado en agosto pasado. Se registraron 4.998 muertes de civiles por agentes del Estado en Venezuela. Una cifra similar, 4.670 en Brasil. En un índice más bajo, 407 en El Salvador, 371 en México y un poco menos de la mitad, 169 en territorio colombiano. Para hablar de este informe nos acompaña Catalina Pérez Correa. Ella es profesora del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. Catalina, gracias por estos minutos. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Lo que quiero preguntarte para arrancar en el análisis de este tema y explicarle a nuestra audiencia es cómo se midió este índice en estos 5 países, este monitoreo, cómo se hizo y qué presentó. Este es un estudio que lo que busca hacer es encontrar herramientas para medir el uso de la fuerza letal en distintos países en América Latina o en otras regiones del mundo. Esta primera fase fue sobre países de América Latina y lo que habíamos encontrado varios investigadores es que cuando el Estado usa la fuerza letal, normalmente no se hacen investigaciones judiciales, investigaciones por parte de fiscales, en el cual se busque ver si el uso de la fuerza fue justificado, si fue legal, si fue proporcional, si fue conforme a las normas. Entonces, este monitor lo que busca hacer es un seguimiento del uso de la fuerza letal para encontrar distintos indicadores que nos pueden
ayudar a saber si en un país se está abusando de la fuerza letal y simplemente saber qué tanto se usa la fuerza letal en contra de ciudadanos. Por fuerza letal creo que es importante aclarar, estamos hablando de cuando el Estado utiliza la fuerza letal, que es matar a un ciudadano, utiliza la fuerza en contra de ciudadanos. Entonces, lo que estamos midiendo es cómo utiliza el Estado la fuerza letal en contra de la ciudadanía. Catalina, pero cuando un Estado responde y dice esto es parte de la seguridad, es una consecuencia, es que entonces la vida no debe ser preservada, es que el costo de la seguridad hace que simplemente se aplique la fuerza letal y que la vida de algunos no valga nada. Bueno, aquí las normas internacionales y la mayor parte de las normas en los países lo que establecen es que el Estado puede hacer uso de la fuerza letal, es decir, puede quitarle la vida a un ciudadano siempre y cuando ese uso de la fuerza sea justificado. Debe de seguirse ciertos principios o directrices internacionales, que sea necesario, que sea proporcional, que esté en riesgo la vida de un tercero o de la persona que está haciendo, de la gente que está haciendo uso de la fuerza letal. Entonces, no hay una regla que diga que el Estado nunca puede quitar la vida de los ciudadanos, pero sí hay reglas que establecen cuándo lo deben hacer. Una de las cosas que nos encontramos es que no en todos los países existen normativas claras acerca de cómo y cuándo se puede usar la fuerza letal. Entonces, bueno, lo que existen simplemente son directrices del derecho internacional que dicen cuándo puede el Estado hacer uso de la fuerza letal. Precisamente hacia allí, que entonces, ¿qué es lo que dice este estándar internacional que se pudiera adaptar a esos estados que nos has mencionado, no tienen una legislación propia en esa materia? Sí, a ver, esa es una de las recomendaciones que nosotros hacemos, que todos los países tengan una normativa nacional que regule el uso de la fuerza letal. Hay estándares internacionales, la mayoría de los países son parte de los convenios o de los tratados que adoptan estas normativas internacionales. Sin embargo, a la hora de ver cómo se regulan adentro de los países, hay normatividades dispersas. En el caso de México, por ejemplo, apenas este año se aprobó la normatividad que regula el uso de la fuerza en el país, porque antes lo que había era distintas directrices. Una directriz para el Ejército, otra distinta para la Marina, otra para las policías federales, otra para cada una de las policías nacionales. Y eso lo que lleva es a una falta de certidumbre tanto para la ciudadanía, para saber cuándo el Estado está en una posición de poder quitar la vida de las personas, pero también de los agentes que después son acusados, incluso sentenciados por homicidio al hacer uso de la fuerza letal, porque no tienen claro cuándo pueden y cuándo no pueden hacer uso de esta facultad que les da el Estado. También el tema de rendir cuentas. Vamos a hablar particularmente del caso de Venezuela, donde regularmente no se conocen cifras. Quiero también hablar de México, porque el informe que ustedes tienen algunos datos. Yo te quiero preguntar, ¿tuvieron dificultades para acceder a la información? ¿Cómo pudieron obtener estos datos? ¿Cómo reaccionaban las instituciones? ¿Estaban prestas, estaban dispuestas cuando se les solicitaba esa información? Ahí en el caso de México, yo soy de México, conozco mejor el caso de México, llevamos casi 6 años en el cual la Secretaría de la Defensa Nacional, es el Ejército Mexicano, no ha hecho público el número de civiles heridos o muertos en enfrentamientos, en un contexto en el cual cada vez hay una mayor presencia de las Fuerzas Armadas, del Ejército específicamente, en tareas de seguridad pública en el país. Entonces tenemos un estudio que hicimos anteriormente en el cual íbamos haciendo un seguimiento de qué tan frecuente era el uso de la fuerza letal por parte del Ejército, de la Marina, de las policías federales. Y lo que veíamos con mucha preocupación es conforme iba avanzando la presencia del Ejército en las calles, iba aumentando los distintos indicadores que mostraban pues que hay indicios preocupantes de que se está usando de forma desproporcionada y abusiva la fuerza letal. De pronto lo que decidieron, en lugar de corregir esta tendencia, fue simplemente decir, ya no vamos a hacer pública esta información. Y entonces sucedió que tuvimos que construir, al igual que en el caso de Venezuela, los indicadores a partir de lo que hace la prensa.
Esto es hacer un seguimiento de qué reporta la prensa en un año específico, ver cuántos casos hay en los cuales los medios de comunicación reportan el uso de la fuerza letal, ya sea del Estado hacia los ciudadanos o de ciudadanos hacia el Estado, y cuál es el resultado de ese uso de la fuerza, cuántos muertos hubo, cuántos heridos hubo, cuál fue el contexto. Pero eso ya no a partir de información oficial, sino a partir de información de prensa. Creo que cabe decir una cosa que fue muy relevante, revelador para mí. En el caso de Venezuela hubo más datos oficiales de los que hubo en el caso mexicano. Es decir, hay más opacidad todavía en el caso del Estado mexicano para poder medir cuál es el uso de la fuerza letal y no letal, porque también estamos midiendo a los heridos. También nos sorprende, sobre todo en el caso venezolano, en el que la oscuridad ha envuelto toda esta entrega de datos que son parte del informe público que debe rendir quien administra el Estado, el venezolano o el mexicano. Y a propósito de estos dos países, también quería consultarte sobre lo que dice el informe, que indica que cuando se militariza la seguridad pública se pierde transparencia. Ha pasado en México, ha pasado en Venezuela, la recién creada Guardia Nacional Mexicana en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la salida de militares de Venezuela para reprimir a quienes protestan en contra del régimen. ¿Hay una relación entre eso? ¿Aumenta la letalidad cuando salen los uniformados de la Fuerza Armada a las calles al control del orden público? Pues sí, a ver, ahí en el caso mexicano es muy claro que las instituciones militares son más opacas que las instituciones civiles, pero eso depende de cada uno de los países y hay diferencias ahí en cada caso. Creo que ahí también es una parte en la cual una de las recomendaciones que nosotros hacemos para poder disminuir al máximo el uso de la fuerza letal. A ver, creo que ahí hay que dar un pasito atrás, porque es importante disminuir el uso de la fuerza letal. Estamos hablando de la vida de las personas. Y entonces es importante que el Estado utilice en la menor cantidad posible la fuerza letal, porque pues si no pone en riesgo la vida de las personas. Pero además hay otra parte, que es lo que hemos visto en distintos estudios, es que un Estado que usa mucho la fuerza letal es un Estado que se vuelve más violento de los delincuentes hacia los agentes, pero también de los agentes hacia los delincuentes y de los ciudadanos en general. Entonces, lo que vemos es, entre más usa el Estado la fuerza letal, más riesgos hay para todos, para los ciudadanos y también para los agentes de seguridad. Entonces, es importante que se disminuya. Lo que vimos entonces es, una de las cosas que permite disminuir es conocer qué tanto se usa y tener también controles externos e internos sobre qué tanto se usa. Y ahí está el problema de la pregunta que hacía. Si no tenemos información, no podemos desde la academia, desde la sociedad civil, evaluar si está habiendo un uso proporcionado de la fuerza o no. Pero con estos datos se puede tener, aunque sea un bosquejo, y decir cómo puede trabajar el Estado y la sociedad civil en conjunto para evitarlo. Bueno, pues son distintas formas. Uno, ya lo decíamos, es una regulación nacional para el uso de la fuerza letal y no letal. Otro es tener controles claros, tanto internos como externos, permitir que la información se haga pública para que se pueda evaluar cómo se está utilizando, para poder encontrar patrones, si se trata de ciertas instituciones que usan más la fuerza letal que otras, o si son ciertos individuos, o si son ciertos grupos dentro de algunas instituciones que utilizan más la fuerza letal. Y otro último es el que haya investigaciones criminales cada vez que se utiliza la fuerza letal. Lo que hemos encontrado en el caso mexicano, en el caso brasileño, en el caso venezolano, es que cuando un agente saca la pistola y mata a una persona, el Estado simplemente asume que fue un uso correcto y no se investiga. Tendría que haber una investigación en cada caso para valorar la vida de cada persona y saber si ese uso de la fuerza fue racional, fue proporcional, si fue legal, porque si no hacemos estas investigaciones, lo que tenemos es mayores incentivos para que se use la fuerza letal por parte del Estado. Que el Estado lo justifique es la peor parte. Gracias, Catalina Pérez Correa, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económica, por haber estado con nosotros aquí en La Tarde Fin de Semana.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buena tarde y seguimos. En Venezuela, Nicolás Maduro ha amenazado con mantener congelado el diálogo con sus adversarios hasta que el presidente interino Juan Guaidó rectifique, según él, un supuesto plan denunciado por el régimen para entregar a transnacionales un territorio rico en recursos que Caracas históricamente ha reclamado a Guyana. El presidente venezolano Nicolás Maduro descartó el viernes volver a la mesa de diálogo con la oposición, mientras Juan Guaidó no rectifique en su presunto plan para entregar a transnacionales un territorio en disputa. Transmítale ustedes a la delegación de Noruega y transmítale usted, Jorge Rodríguez, a la delegación del diputado Juan Guaidó y de la oposición, nuestra protesta más enérgica y nuestra exigencia de que rectifique. Si no rectifican, no nos ven más las caras. La Fiscalía abrió una investigación contra Guaidó luego de que el gobierno chavista denunciara que encabeza una organización criminal al servicio de Estados Unidos y empresas transnacionales para entregar el Esequibo a cambio de reconocimiento como mandatario. El Esequibo es un territorio rico en minerales con una zona marítima con recursos petroleros, cuya soberanía Venezuela reclama a Guyana. Guaidó, jefe del Parlamento, desestimó las acusaciones, apuntando que el legislativo ha aprobado acuerdos para defender lo que es nuestro. El opositor es reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, que consideran que Maduro fue reelecto en comicios fraudulentos. El gobierno suspendió desde inicios de agosto su participación en unos diálogos auspiciados por Noruega, en protesta por sanciones económicas de Estados Unidos. Y además ordenó abrir una investigación penal en contra de Juan Guaidó. Sobre ello, el presidente encargado de Venezuela se ha pronunciado. Esta investigación penal que le ordenó el régimen dijo que se trata de una maniobra para desviar la atención de la crisis humanitaria y la protección del régimen a grupos terroristas en territorio venezolano. El nuevo show del régimen para tratar de distraer la atención de lo central, que es que ellos amparan narcoterroristas, los financian directa e indirectamente en territorio nacional. Gracias por continuar con nosotros. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido fuertes críticas debido a las políticas migratorias que ha desarrollado a lo largo de su mandato, que inició el 1 de diciembre del año pasado. La red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes afirma que estas políticas son más de lo mismo y que el gobierno de AMLO actúa bajo intereses y presiones del gobierno de los Estados Unidos. Red Dodem ha rechazado las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los migrantes en algunos centros de detención y asegura que todos sus derechos son completamente vulnerados. Para hablar de este tema, quiero saludar a la hermana María Magdalena Silva. Ella es coordinadora de la red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes. Además es directora del albergue Cafemín en Ciudad de México, en la capital mexicana. Buena tarde y bienvenida a la tarde de fin de semana. Gracias por la invitación y buenas tardes y a tus órdenes. Nosotros a gusto tenerla. Hemos hablado de este informe que fue publicado por la red y refleja lo que las ONG que representan a los migrantes han dicho acerca de estas políticas migratorias de Andrés Manuel López Obrador. Se venció el plazo que le dio Estados Unidos, se ha presentado un informe. Ustedes dicen que eso simplemente es más de lo mismo. ¿Por qué dicen eso? Sí, te comentaba que en el 2017 el tema del documento, del informe que dimos, hablábamos del tema central como el Estado indolente. Eso fue lo que nosotros fuimos descubriendo al documentar en nuestras casas, como las incidencias que se reportaban, que se documentaban de los mismos migrantes que transitan y que pasan por nuestros albergues. Y llegamos a la conclusión de que en el periodo, sobre todo el último año de Enrique Peña Nieto, titulamos Un Estado indolente ante estas situaciones de crisis de estos países centroamericanos en el intento de muchos hermanos y hermanas migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Un Estado indolente que sobre todo se dedicó a la detención, a la contención, con el famoso Plan Frontera Sur, etcétera, etcétera.
¿Por qué decimos que es más de lo mismo y es el conecte que hacemos con este informe del 2018? Y lo titulamos, precisamente como tú acabas de decir, lo titulamos Procesos migratorios en México, nuevos rostros, mismas dinámicas. O sea, es más de lo mismo. ¿Qué vemos ahora con las políticas de Andrés Manuel López Obrador? Primero, una política, o enmarcar, mejor dicho, estas políticas migratorias desde una política global, con un dinamismo del descarte y del desprecio de poblaciones empobrecidas, desde las personas migrantes, que son como la representación y la máxima expresión de estas políticas, donde estas personas empobrecidas no tienen un lugar en el mundo. Así lo enmarcamos a nivel global, porque lo que vivimos en México se viven también en otros países. Así lo enmarcamos y así se generaliza. Debemos hablar de la persona humana en lo particular y por ello le pregunto, ¿cuál es el perfil? ¿Cómo es ese desplazado? ¿Cómo es ese migrante que está en tránsito? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Lo que nos aporta el documento, la primera causa, bueno, también saber, entender que el fenómeno migratorio no tiene solo una causa, es multicausal. O sea, una causa lleva a la otra causa, ¿no? Las personas remiten, dicen que salen de sus países por la pobreza, porque no tienen oportunidades de desarrollo en sus países. Y es cierto, pero está ligada a una violencia tanto familiar, social, como estructural. Y ahí el agente persecutor, violentador, es el Estado y el crimen organizado. Entonces, esa es la causa primera. Pero te digo, es una multicausal. No es solo una causa te lleva a otra. Eso es lo que nos aporta en las investigaciones que se hicieron y en el reporte que hacemos en este documento. Y en ese reporte, además, ustedes han registrado agresiones, vejaciones, violaciones a los derechos humanos por parte de agentes de seguridad, en ese afán por contener y presentar cifras, como se ha dicho, que hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Precisamente a estas personas en tránsito, ¿qué es lo que les sucede cuando van buscando ese sueño americano? Sí. Una de las finalidades de este trabajo que hacemos como Redodem es precisamente el documentar las violaciones que van sufriendo los migrantes, las migrantes en el trayecto. Y ciertamente, aquí hablamos de varios actores que son los que cometen estas violaciones. Primero tenemos con toda una situación de xenofobia a raíz de las caravanas, de la misma política que está manejando el gobierno, y muchas de las violaciones están en la sociedad, sobre todo en la sociedad civil. Pero el tipo de violaciones que se comete sobre todo es la cuestión de discriminación, ¿no? De que ya no son bien recibidos en los pueblos, de que ya no hay, de que de repente también se juntan con ciertas bandas criminales y empiezan a extorsionar, a robar, ¿sí? Esa es una de las cosas. Pero ahora cuando llegan, cuando están ya en ese punto que pareciera el final del camino, pero como usted lo ha descrito, definitivamente no lo es. ¿Usted ha tenido la oportunidad de visitar alguna de esas estaciones migratorias para ver cómo es la situación ahí, para acompañar a estos migrantes? También quería preguntarle por ese albergue que usted dirige, ¿cómo es la situación allí? ¿Qué le dicen? ¿Se dan abasto? ¿Hay personas que no logran entrar, que tienen que quedarse afuera? ¿Cómo es? Sí, las estaciones, bueno, ahorita se está implementando precisamente para cumplir esta acción de contención. El mismo gobierno está abriendo sus propios espacios.
¿Por qué? Porque sus estaciones migratorias están saturadas. Por ejemplo, en el sur tenemos una de las estaciones migratorias más grandes del país, siglo XXI. Siglo XXI tiene una capacidad de 600, 700 personas. Ahorita, actualmente, estamos sobre los 2,000, ¿sí? Por eso ustedes a lo mejor han escuchado los famosos motines, ¿no?, que se están dando en estos lugares. Se improvisa otro lugar que le llaman la Feria Mesoamericana, que más o menos es el número de personas que tienen detenidas ahí, pero en unas situaciones infrahumanas, sin servicios de salud, sin servicios de higiene, una alimentación pésima, sin servicios médicos, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando en estos lugares? Están ocasionando precisamente la rebelión de la gente porque ya no aguanta más, no puede estar más tiempo ahí. Y se está volviendo en una bomba de tiempo. Esto es lo que está sucediendo en las estaciones migratorias. ¿Qué pasa con nuestros albergues? En nuestros albergues, hay albergues incluso que nos han reportado que sí ha bajado la población, sobre todo esa población que viaja por ella misma, por sus propios medios, ¿no? La tradicional, vamos a decir. Sí está bajando. ¿Por qué? Pues porque hay una vigilancia extrema, ¿no?, que no les permite avanzar y les obliga a permanecer en los estados del sur de la República. Entonces, sí, lógico que nuestros albergues están recibiendo menor cantidad de personas. Pero hay albergues estratégicos, vamos a decir, ¿no?, porque estamos cerca de algunas estaciones migratorias. ¿Qué se está haciendo? Que la gente que está ahí, sobre todo hablando de mujeres, niños, familias, no pueden permanecer en las estaciones migratorias por una iniciativa que se da nosotros le llamamos alternativas a la detención. Algunos de nuestros albergues tienen esta función. Se ha hecho un acuerdo de ser alternativa. En el caso de Cafemín, nosotros recibimos, ahorita por ejemplo tenemos más o menos 80, no sé, ahorita 80, ya perdí la cantidad, pero más o menos 80 agentes. De estos 80 agentes, 50, 60 nos vienen de la estación migratoria. Nos los traen de la estación migratoria, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, hay situaciones, sobre todo en estos procesos de acompañamiento para la regularización migratoria, una visa por razones humanitarias, un posible perfil de asilo, y la mayoría de los niños adolescentes no acompañados ya vienen con una orden de deportación. Aquí nosotros, al darnos cuenta de sus realidades y al contactar familias, nos damos cuenta que estos niños no pueden regresar a sus países. Entonces hay todo un proceso para detener la deportación e iniciar el acompañamiento en algún proceso de regularización migratoria. Y así otros albergues, ¿no?, que están cerca de las estaciones migratorias. Lo que pasa en el interín debería representar entonces el mayor problema. Ustedes lo han dicho, se ha denunciado por distintas ONGs que el muro ya no está en la frontera sur de Estados Unidos, sino en la sur de México, que es la que está actuando como contención. Eso significaría coartar la libertad de movimiento de estas personas. Va en contra de una normativa internacional. ¿Han recibido ustedes las denuncias? ¿Han ayudado ustedes a procesarlas? Sí. Yo creo que ante estas políticas migratorias, ¿no?, legalistas, ¿no?, muy legalistas, porque al menos en los discursos dicen que todo migrante tiene que entrar, ¿no?, pues sí, a la ley, ¿no? Entonces, en eso de que todavía está la discusión de que si somos o no somos un tercer país seguro, en la práctica pues se está haciendo. Y con estas políticas migratorias se quebranta, se rompe estos acuerdos internacionales, ¿no? Como el acompañamiento en el debido proceso, ante todo poner el interés superior del niño, etcétera, etcétera. Claro que se rompe. En el discurso no lo es. En el discurso el canciller dice México no es un tercer país seguro. De hecho, esta semana va a ir a Washington y ha dicho que ante el Departamento de Estado va a reiterar eso.
no nos vamos a convertir en ese tercer país seguro como ya lo ha hecho, por ejemplo, Guatemala. Pero ahora le pregunto, en la práctica, ¿qué se puede hacer? ¿Qué le recomienda usted al gobierno mexicano? ¿Qué le recomendamos? Una política migratoria más clara, porque yo creo que ese también ha sido uno de los puntos que hemos en nuestros análisis concluido. Es una política que te decía de repente muy vestida, muy revestida con una narrativa desde los derechos humanos, el respeto profundo a la dignidad de las personas, pero en la práctica no. Entonces, ¿qué le recomendamos? Pues eso, una política más clara y que respete estos acuerdos internacionales y que respete sobre todo la dignidad de la persona humana desde sus derechos humanos que tienen por el hecho de ser persona, ¿no? Pro persona, y que tienen derecho a viajar y decidir dónde vivir. Pero como el tema migratorio se ha vuelto un tema económico, ¿sí? Entonces, por eso hay tanta traba. Y también un tema de seguridad pública. Entonces, ¿qué le pedimos? Pues eso, una política migratoria que de veras vele por la dignidad de la persona humana y sus derechos. Antropológicamente se diría que el ser humano simplemente llega al fin último, que es la felicidad. Quiero agradecerle a la hermana María Magdalena Silva, ella es coordinadora de la Red ODEM y además es directora del albergue Cafemín. Nos ha dicho que atiende a 80 personas en Ciudad de México que esperan por esa regulación. Gracias por estos minutos para la tarde de NTN 24. Gracias, saludos a Colombia. Buena tarde y seguimos. El gobierno de los Estados Unidos va a reabrir casos de deportación que fueron diferidos por razones médicas. Pacientes y familiares que hasta ahora no hayan normalizado su estatus migratorio podrían ser de inmediato expulsados de la Unión Americana. Congresistas y defensores de los inmigrantes han calificado esta decisión de la administración Trump como cruel e inhumana. Sin previo aviso, la administración Trump hizo otro cambio al sistema migratorio de los Estados Unidos. Eliminó el blindaje contra la deportación otorgado a indocumentados gravemente enfermos. Están volviendo a buscar los expedientes que ya tenían polvo, los están limpiando y decía, esta persona está en tratamiento médico, tiene una orden de deportación, vamos a ejecutar hoy en día esta orden de deportación. La decisión, inscrita en la política de tolerancia cero de la Casa Blanca, tendrá un efecto devastador. Así lo advierten los expertos consultados por NTN 24. Es una sentencia de muerte. Básicamente le estás diciendo, vas a dejar de recibir el tratamiento que estás recibiendo porque te vamos a deportar. El viernes, más de un centenar de congresistas denunciaron el fin abrupto del alivio migratorio. A través de esta carta al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Ciudadanía, urgen dar marcha atrás a este curso de acción. Además, acusan al Ejecutivo de seguir atacando a los inmigrantes indiscriminadamente. Cuando podrías simplemente concentrarte en personas criminales que están aquí indocumentados, cometiendo delitos, a concentrarte en una persona la cual su vida está dependiendo de ese tratamiento. Por su parte, el gobierno federal justificó el cambio a través de un comunicado. En él asegura que la acción diferida contra la deportación es una decisión discrecional tomada caso por caso, basada en la totalidad de las evidencias y circunstancias del inmigrante. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, en manos de la administración Trump, precisó que los pacientes y sus familiares que no hayan resuelto su condición migratoria en el país hasta el 7 de agosto están expuestos a que sus órdenes diferidas de deportación vuelvan a reabrirse. Desde la ciudad de Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Gracias por seguir con nosotros. 4:52 de la tarde en Bogotá, Quito y Lima. A partir de septiembre comienza oficialmente el proceso de matrículas en los colegios de uno de los calendarios en los colegios públicos de Colombia. Se alistan para el próximo año escolar. Se espera un aumento de la comunidad estudiantil de toda la zona de frontera. Esto debido a la alta demanda de este servicio que hacen tanto los padres colombianos como los venezolanos que han huido de la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro. En Cúcuta, nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos, ha hecho un recorrido, nos tiene el informe alrededor del tema educativo en el año que está por comenzar.
Adriana Martínez es la coordinadora de todo este operativo que ustedes ven en esta zona del puente Simón Bolívar, donde en 3 turnos distintos los niños cruzan la frontera desde Venezuela a través del puente Simón Bolívar hasta Colombia para recibir educación. ¿Cuántos niños aproximadamente están manejando ahora? Bueno, diariamente tenemos más o menos en las planillas 1.780 niños, de los cuales manejamos un promedio de entre 1.400 a 1.600 como promedio. Todos estos niños se desplazan, como tú bien lo decías, desde el territorio venezolano y son recibidos aquí por 20 rutas que a diario los transportan y los llevan hasta sus colegios para que reciban educación, y de nuevamente los traemos a este sitio donde muchos de sus padres o bien los reciben o bien los acompañan durante la ruta. ¿Los acompañan solamente en la ruta? Entiendo, alguien me comentaba que les dicen acudientes. Sí, ellos son sus acudientes, bien sea un padre o alguien allegado de su familia. Para aquellos niños menores de 10 años, son aquellos los que tienen ese beneficio de ir acompañándolos durante la ruta para desplazarse al colegio. Entiendo que a estos niños se les da el uniforme, se les dan los útiles escolares y reciben refrigerio y algunos comida, depende del horario. Sí, dentro de muchos diversos programas que maneja el gobierno aquí en Colombia, estos niños, aparte del corredor humanitario, por medio de distintas empresas, la gobernación y la empresa Calidad Total, también están muchos programas que benefician a muchos estudiantes, como tú bien lo decías, el PAE, que es un programa de alimentación que les dan refrigerio o bien sea el almuerzo en el colegio. Muchos de los estudiantes que manejamos en el corredor humanitario se tienen que desplazar a mediodía, tempranas horas de mediodía, para poder beneficiarse de esa alimentación. Adriana, en los momentos complicados de la relación entre Venezuela y Colombia, en los momentos en que el paso fronterizo ha sido cerrado, ¿cómo hacen con estos niños? Bueno, normalmente pasábamos los vehículos hasta territorio venezolano, nos desplazábamos a través del puente internacional, estos niños nos esperaban todos allí, eran los únicos vehículos autorizados para pasar por el puente, de allí abordaban los niños y los traíamos a territorio colombiano. A partir de este año, como pues es bien conocido por todos, por disposición de los contenedores que están obstaculizando el paso en el puente internacional, no ha sido posible pasar allí. Pero bien se ha tenido la intención y el deseo de seguir ayudando a estas personas que realmente, pues a la larga, son las más afectadas por este cierre fronterizo. Gracias, Adriana. A ti. Bien, con esto regreso nuevamente con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Idania, y seguimos de cerca la crítica situación que se vive en la frontera con Ecuador, entre Colombia y el territorio ecuatoriano. En los 6 albergues de Ipiales se atienden a diario aproximadamente a 1.800 venezolanos. El más grande tiene capacidad para 1.200 personas. Pilar López, de nuestra cadena aliada Noticias RCN, preparó este informe. Y es que son decenas de mujeres que pasan las noches en vela porque no saben qué futuro les espera a sus hijos. Acompañadas por ellos, permanecen concentradas en el puente internacional de Rumichaca en espera de un milagro que les permita cruzar el cordón fronterizo. Nosotros no queremos quedarnos en Ecuador, nosotros no queremos quedarnos aquí. Nosotros lo que queremos es la oportunidad de seguir el camino hacia nuestra familia que nos espera en Perú, donde nos estén esperando. La odisea se agudiza a pesar de los ingentes esfuerzos de las autoridades. La falta de agua por daño en la bocatoma del acueducto también es una agravante. Desde que se inició la contingencia del pasado 26 de agosto, hemos estado atendiendo un promedio en el comedor de 1.200, 1.500, 1.600. Para que esta situación no desborde la capacidad de respuesta de la alcaldía de Ipiales, a través de un puesto de mando unificado se prioriza la atención en los albergues, mujeres gestantes, niños y personas en situación de vulnerabilidad. Seguimos en Venezuela. Se registró un escándalo en una escuela de modelaje. 3 directivos están acusados de supuestamente vender fotografías, también videos, de niñas a páginas web de pornografía infantil. Madres y modelos de esta agencia han hablado con NTN 24 frente a nuestras cámaras, han asegurado que no tenían conocimiento de la acción de los directivos. Aclararon también que en ningún momento las niñas fueron abusadas físicamente. El informe es de Oliver Fernández desde Caracas. El escándalo ha traído consecuencias para las niñas y sus familiares. Ay, señor, le dicen de todo, que es una prosti, que se vende, que cuánto cuesta, cuánto... O sea, ella cuando escucha eso, yo le digo,
Mami no me atiende llamada, la atiendo yo y yo soy la que le respondo. Fotos que pueden resultar normales a simple vista, pero que al parecer fueron mal utilizadas por quienes están al frente de esta agencia de modelaje. Siempre el trato con las niñas fue estupendo, no tengo... A nivel personal no tengo ninguna queja con relación a la academia, sin embargo, cuando se destapa toda esta olla, que me percato de la situación, es que me doy cuenta que sí, efectivamente hay una divulgación de la imagen de la niña a páginas que no están permitidas y que, por supuesto, yo estoy en completamente desacuerdo. Las publicaciones eran redireccionadas a páginas de contenido sexual para adultos, comprometiendo la integridad de las niñas y jóvenes cuando su único interés era desarrollarse como modelos. Porque no sabíamos nada y no estábamos completamente informadas de nada de esto que estaba sucediendo. Entonces es como que, como afecta, realmente no afecta sentimentalmente y a la vez a nuestra imagen. Los padres aseguran que desconocían que las fotos de sus hijas eran vendidas a páginas rusas. Es el caso de esta madre que pide encarecidamente que la imagen de su hija sea sacada de inmediato de las redes sociales y sitios web. Mi hija sale en 3 páginas pornográficas, sale su foto de portada, sale en un Facebook ruso, que está solamente en ruso, donde preguntan si cobran por las fotos de mi hija, si pueden venderle los videos, si pueden venderle las fotos, que eso, bueno, como todos sabemos, el que compra eso es simplemente un pedófilo. No puede haber impunidad en este caso y la ONG SECODAP le hará seguimiento psicológico a las niñas. Reconocer cómo se están sintiendo y cómo pueden salir fortalecidas de este proceso para nosotros es fundamental y es clave dentro de todo el proceso de justicia. No se puede condenar el modelaje como actividad. Lo reprochable es que se pretenda distorsionar esa carrera. Precisamente hablando de SECODAP, quiero saludar a Fernando Pereira, es director de esta ONG venezolana. Muchísimas gracias por estos minutos, por estar con nosotros aquí en la tarde fin de semana. Bienvenido. Gracias, Carlos Alberto. Un placer de compartir con tu audiencia. El placer es nuestro. Y comenzando, cuando una imagen se puede considerar pornografía infantil, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué características debe tener para ello? Bueno, siempre que una imagen, bien sea fotografía, bien sea un video, bien sea una toma en directo, exponga de una manera erotizante, no solamente desnudos o partes semidesnudos del niño, de la niña, del adolescente menor de 18 años, sino también cualquier pose que busque venderlo, promoverlo como un objeto comercial, como un objeto de deseo y que busque generar justamente una audiencia, una clientela en el mundo de personas denominadas pedófilas, ¿no? Que buscan justamente ese tipo de material donde niños y adolescentes son utilizados como imágenes para excitar, para usos eróticos por parte de personas mayores. Muchas veces se puede decir que esta descripción es algo subjetiva, pues depende de quien lo mire. ¿Esto es así? Sí, bueno, tenemos por supuesto la pornografía dura, que es como explícita, que fácilmente es reconocible, en tanto que siempre hay la exposición que tiene que ver con genitales, con actos sexuales, erotizaciones, masturbación, cualquier tipo de contacto y de poner al niño en una situación de poder su sexualidad o poder contribuir, como digo, a la excitación, al uso sexual por parte de personas adultas. Pero la línea divisoria es delgada
en tanto que no solamente lo que se comercia y lo que se busca, no solamente es ese tipo de material explícito, sino también cuando los niños son, por ejemplo, en ropa interior, en traje de baño, o las niñas con una sola pieza, pues están vestidas de repente también como adultas, utilizando vestidos muy ceñidos, minifaldas, pues y todo tipo de vestimenta, maquillaje que la haga simular un adulto y a una persona mayor, y que en muchos casos genera el encanto por parte de cierto tipo de personas. En definitiva, en este caso de esta agencia venezolana, se han encontrado pruebas que revelen que vendían esas fotografías, que se cobraban dólares y además que realmente estaba enlazado con eso que está explicando, con la intención de venderse en páginas de pornografía para excitar. Bueno, Carlos Alberto, sabes que en estos momentos la investigación, pues la policía de investigación está realizando todas las pesquisas y hay evidentemente muchos comentarios e información cruzada al respecto, ¿no? Entonces, todo eso que estás mencionando son hipótesis que se están manejando y nosotros desde nuestra organización y muchas otras en Venezuela estamos haciendo pues un seguimiento para ver los resultados y el alcance de esas investigaciones que deben llegar a buen término. Ahora, para nosotros lo que sí es un indicador fundamental de que hay una situación y casos que se deben investigar a fondo es las denuncias que han hecho las propias madres, familiares de niñas y de adolescentes en la academia, que son quienes han develado, que son quienes han manifestado la preocupación y la denuncia. Por lo tanto, consideramos que sí, efectivamente, ellas como involucradas y dolientes del caso, pues nos indican que efectivamente hay la necesidad de investigar a fondo cuáles eran las terminaciones, hasta dónde, si es el caso, llegaban la complicidad y esa red que se está planteando no solamente a nivel nacional, sino internacional. Bueno, ya han dicho que no, ante las cámaras de NTN24 dijeron que no, pero ahora yo le pregunto, ¿ustedes han tenido acceso a información? ¿Hay contratos firmados por parte de los padres de estas niñas en el que se especifique qué tanto podían hacer con esas fotos, a quién se le podían entregar en caso de que estuvieran vendiendo no la imagen de la niña para pornografía, sino promocionándola para algún casting o algo de lo que lleva adelante una agencia como esta? Usted habla de esas hipótesis. ¿Qué le han dicho? Hasta el momento, pues por supuesto hay una gama de padres que también no todos han conversado, no sabemos la opinión de todos ellos, pero sí conocemos de algunos con los que hemos tenido contacto de que firmaron algún tipo de consentimiento para realizar alguna sesión fotográfica, entendiendo que era para ver las pruebas, para ver cómo se desenvuelven los niños, adolescentes, para efectos didácticos, pedagógicos dentro de la propia agencia, más no que ese material, el consentimiento indicara que podía ser para ser distribuido en redes, en internet, para generar clientes por suscripción, ¿no? Ofertas de que el pago de determinada cantidad de dólares o criptomonedas daba derecho a material exclusivo, y que ya la forma de promoverlo genera suspicacia, ¿no? En tanto que se puede promover de una niña de 8 años, de 9 años, en la tapa de una publicidad, diciendo qué tanto se
puede mostrar en la invitación a suscribirse al canal, ¿no? Entonces, insistimos en que las investigaciones tienen que seguir desarrollándose y decirnos cuál es el resultado, pero insisto que los mismos padres, pues algunos con los que hemos conversado, no plantean haber autorizado ni dado un consentimiento para que el material y la imagen de sus hijas fuera utilizada de la forma que lo fue. Y probablemente así sea. Esto no tiene género, pero te planteo incluso mi caso particular, quienes tenemos hijas, esas niñas que quieren entrar en esto del modelaje, que les gusta. Particularmente en Venezuela hay una cultura de la Miss, incluso se extiende por América Latina. ¿Cómo orientarnos como padres frente a lo que es el buscar una agencia que promueva la imagen de nuestras hijas y que no podamos llegar o vivir con ese temor de que pueda pasar algo como esto? Muy importante, Carlos Alberto, el planteamiento que estás haciendo, y nosotros desde SECODAP el llamado a toda la colectividad es que, más que escandalizarnos, tomemos la lección de qué estamos proyectando en nuestros hijos, hijas, qué estereotipos a veces de belleza, qué valores externos, ¿no? El uso indiscriminado de las redes, de que todas las imágenes, las fotos, las subimos inmediatamente, la necesidad de tener seguidores, de tener notoriedad inmediata, aunque sea mostrando o diciendo lo que sea, ver si eso es lo que estamos proyectando en nuestras hijas e hijos. Indudablemente también no nos puede extrañar que en determinado momento ellos puedan ser víctimas, ¿no? de un uso por parte de depredadores, explotadores, y insistir mucho que si inscribimos a nuestras hijas o hijos en estas actividades o en cualquier otra, tenemos que acompañarlos, tenemos que estar muy pendientes de lo que allí se hace, tenemos que mantener la comunicación permanente y que ellos tienen que saber que nadie puede obligarlos ni obligarlas a hacer algo que los haga sentir incómodos, a participar en una sesión de fotos o de videos donde tú no te sientes a gusto o donde pues la forma en que te están viendo es una forma que los propios niños y adolescentes, cuando se les pregunta, saben reconocer cuando algo se está haciendo de buena fe y cuando puede haber otro tipo de intenciones. El diálogo, hablar mucho con ellos. Fernando, muchísimas gracias por estos minutos, por los consejos. Fernando Pereira, director de la ONG venezolana SECODAP. Gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, Carlos Alberto. Igualmente para ti hasta Caracas. Y seguimos hablando de Venezuela. La inflación pasó, escuchen los datos, del 33.8% en julio a 65.2% en agosto. Los ciudadanos dicen que no les alcanza para comprar el alimento. Un salario mínimo de $2 aproximadamente, con él solo pueden comprar 2 productos de la canasta básica. Seguimos en hiperinflación. La variación de los precios en el último año es de 135.379% y la variación acumulada de precios en el mes de agosto es de 2.674%. Así de grave está la crisis económica en Venezuela. Las cifras son alarmantes y los venezolanos las padecen cada día. La inflación del mes de agosto se ubicó en 65.2%, con un salario mínimo que ronda los $2 mensuales y que apenas alcanza para comprar 2 rubros de la canasta básica. Que si un arepito, si de repente unos camburcitos sancochados, con cualquier cosita uno tiene que comer porque ¿qué más se le va a hacer? Si te comen el desayuno, no te comen el almuerzo. Incluso los ciudadanos aseguran que estas cifras parecen cortas. Sus bolsillos, cada vez que van a comprar, se sienten más golpeados. El 65% se queda corto. Yo puedo creer que eso puede estar, normalmente uno va a comprar algo, puede estar por encima de los 300, 400. No, mucho más. Todos los días uno sale a comprar y los precios aumentan diariamente. No es así, diariamente las cosas van subiendo y no baja, nada baja, todo para arriba.
Otros rubros que se encarecieron de forma abrupta son bienes y servicios en 113,5%, equipamiento del hogar en 92,2% y vestido y calzado en 78,3%. Hoy comprar ropa es casi una ilusión. Uno comprar hasta una ropita, que si la gente es el 31 de diciembre y el 24 de diciembre se compraba su ropita para sus estrenos. Hoy en día ya no se puede. Entonces, si te compras la ropa, no te compras la comida. Si te compras la comida, no te puedes comprar la ropa. Incluso ahora que está por iniciar el periodo escolar, es un suplicio para los padres costear los uniformes y todo lo necesario. Al menos 33 salarios mínimos se necesitan para pagar lo más básico. No se puede alistar a un niño en la escuela. Con estos sueldos, con sueldo mínimo, tendrá la gente que hacer no sé qué para poder hacerlo. Asimismo, desde la Asamblea Nacional han señalado que de producirse efectivamente el retiro de Mastercard de la economía venezolana, el impacto no sería tan grave debido a la política de encaje legal que ha aplicado el gobierno venezolano y que ha dejado casi sin efecto los créditos de los bancos. Desde Caracas, Venezuela, Luis Alejandro Laya para NTN 24. Y es que cada año la situación empeora. Los padres venezolanos ven más complicada la compra de útiles para iniciar el año escolar. Por eso, en esta ocasión, han tenido que adquirir únicamente lo estrictamente necesario. Un nuevo ciclo académico está por comenzar en Venezuela y el constante aumento de los precios sumado a ese salario mínimo que comentábamos cada vez más devaluado obliga a las familias a valerse de trueques, de intercambios para así poder cumplir con esas listas de materiales que exigen los colegios. Los comerciantes, por su parte, dicen que las ventas han disminuido con relación a los años anteriores. Reconocen, sin embargo, que los padres hacen todo lo posible para que los niños no abandonen la escuela. En estos casos es bueno verlo en cifras. Quizás nos ayuda a entenderlo. El salario mínimo en Venezuela es de 40.000 bolívares. El bolívar es la moneda local. Equivale a 2.3 dólares. Esto de acuerdo a la tasa oficial. La tasa oficial en el momento en el que hicimos este cálculo, que era de 17.800 bolívares por dólar. En este momento incluso es menos. Un ejemplo es el precio de los zapatos para ir a la escuela. Oscila, escuchen esto, entre 400.000 y 700.000 bolívares, es decir, entre 25 y 40 dólares. Cobran 2.3 dólares y un par de zapatos cuesta 25, 12 veces más. Para hablar de este tema nos acompaña Miranda Ponce. Ella es periodista, además es miembro de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes de Venezuela, FENASOPadres. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde, fin de semana. Bienvenida. Bueno, muchas gracias y gracias a toda la audiencia de NTN 24. La primera pregunta que salta, cobro 2 dólares, un par de zapatos me cuesta 25, 2 productos de la canasta básica puedo comprar con el salario mínimo. ¿Cómo hacen los padres venezolanos? ¿Cómo siguen la vida? ¿Cómo se paran cada día? ¿Y cómo dicen voy a mandar a mi hijo al colegio? Si tienen uno, incluso peor si tienen varios. Fíjate, la situación es bastante complicada, ¿no? Actualmente el salario mínimo que está permitido por el gobierno nacional es aproximadamente 40.000 bolívares. Hoy en día 40.000 bolívares básicamente te alcanzan para comprar 2 harina pan, ¿no? Eso, si lo calculamos al dólar paralelo, serían aproximadamente 2 dólares mensuales. Eso es lo que devenga cualquier asalariado público actualmente en Venezuela. ¿Cuánto cuestan las cosas que necesitamos los padres para pues mandar a nuestros hijos al colegio? Por ejemplo, una libreta, un cuaderno, no te baja de unos 25.000 bolívares, aproximadamente $1, $1 tanto. Eso es lo que cuesta un cuaderno, es decir, medio salario mínimo es lo que cuesta un cuaderno. Ahora, eso sin contar que el uniforme, que generalmente es lo que cambian más los niños, porque bueno, en sus fases de crecimiento, casi todos los años hay que comprar calzado, hay que comprar el pantalón de gabardina, hay que comprar la chemise, un par de zapatos no te baja de 250.000 bolívares. Eso por la media, un par de zapatos sencillos
color negro aproximadamente, eso es lo que te puede llegar a costar. Ahora, una chemise quizás puedes conseguirla en 50.000 bolívares, 75.000 bolívares, que es aproximadamente $2-3, ¿no? Pero si te pones a ver cuánto tendrías que ganar para poder nada más comprar un cuaderno, que no es solo lo que necesitan los niños en el colegio, tendrías que gastar más de 4 o 5 sueldos mínimos, nada más para medianamente adquirir, como decir, la cesta básica escolar. Entonces, básicamente no alcanza el dinero para una familia venezolana que además estamos acostumbrados a ser numerosos en cantidad. Cuando somos padres, pues podemos hablar de 2, 3 niños. En mi caso tengo 2 niños y imagínate, entonces tendrías que decidir a cuál mandar al colegio, a cuál no. Eso sin contar que tienes que alimentar a los niños, lo cual, pues con 40.000 bolívares, como te comenté anteriormente, no alcanza sino para 2 paquetes de harina pan, que es la comida más básica del venezolano y que es lo que hemos estado viendo que comen todos los venezolanos todos los días, nada más la arepita en la mañana. Y decía una de las personas que entrevistaba nuestro periodista en Caracas, si te comes la arepita en la mañana, no hay almuerzo. Y a propósito de esto, la alimentación está condicionada a esa asistencia a la escuela. ¿Pueden los niños sin comer ir a aprender? Exactamente, precisamente dentro de los datos que nos puede haber generado Cáritas, que no es precisamente una institución de educación, se habla que aproximadamente los niños dejan en un 55% de los niños dejan de asistir al colegio debido a que no tienen comida en sus hogares. Eso está condicionado exactamente, tú lo logras ver en las escuelas populares o en las escuelas públicas, donde existe el programa de alimentación escolar, mejor conocido como PAE. Estábamos acostumbrados a que en la época de la democracia se les daba el llamado vaso de leche escolar. A todos los días, a todos los niños, se les daba un vaso de leche que cumplía con una porción de proteína diaria. Sin embargo, hemos visto que este programa de alimentación escolar ha disminuido en grandes cantidades. Antes se les daba desayuno y almuerzo con este gobierno, y actualmente, si acaso logran conseguir el arroz del día o la arepa del día. Entonces, bueno, algunas escuelas en conjunto con los padres han conseguido la manera de, bueno, ellos traen, como le dice, la vianda aquí, ¿no? El seco, que sería la carne o el pollo, y el colegio cuando puede, o la escuela pública cuando puede, da el arroz o la arepita o la yuca o lo que se consiga en ese momento que lo manda el Estado. Pero está relacionado íntimamente. Cuando no hay comida del programa de alimentación escolar, los niños no van al colegio porque saben que no hay comida en la escuela, que puede ser, si acaso, la única comida que reciban en el día en esa familia. Nada más hablando de los niños menores de 10 años aproximadamente. Niños en edad escolar, en definitiva. FENASOPADRES ha asegurado que el año escolar, el que pasó, se perdió. No hubo absolutamente nada luego del fin de ese año escolar en este 2019. ¿Por qué dicen esto? Sí, Carlos Alberto, fíjate, el año pasado, si nada más contabilizamos los 2 mega apagones que hubo en Venezuela, ahí pudimos perder nada más 2 semanas de clases en un solo apagón. Es decir, las perdimos no solamente porque hubo el corte de luz por más de 72 horas en muchas partes del país, sino porque el mismo Ministerio de Educación y las mismas autoridades del régimen de Nicolás Maduro decidieron
que no se iba a ver clase por tanto tiempo para esperar estabilizar las condiciones que se habían dado en ese momento debido al apagón. Entonces, fíjate, en la legislación venezolana está como ley que tú tienes que tener 200 días de clases, 200 días de clases para tú poder cumplir con lo estipulado en el pensum estadal, que por supuesto las escuelas privadas también se tienen que acoger a ese plan. Pero con todo y eso, eso nada más fue en un apagón, y fueron 2 apagones, megapagones nacionales que duraron más de 24 y 32 horas. Entonces, eso, fíjate, si lo sumas, fue básicamente un mes sin clases, porque no había luz en los establecimientos. Entonces, no había luz, por supuesto, eso complica el acceso a la gasolina, eso complica el acceso al agua, ya que en muchas partes de Venezuela, y especialmente, por ejemplo, en Caracas, la luz depende de bombeos para poder llegar a los hogares y, por supuesto, a las escuelas. Entonces, eso no fue de ninguna manera retribuido, es decir, las clases se terminaban el 15 de julio y el 15 de julio se terminaron. Es decir, nadie propuso sumarle a ese 15 de julio, sumarle 2 semanas más o 3 semanas más para recuperar el tiempo perdido. Hay otro panorama, y es la deserción de los maestros. ¿Qué tanto afecta eso la calidad de la educación que reciben aquellos niños que, como nos dices, pueden ahorita seguir yendo al colegio? Fíjate, si tú preguntas a una familia venezolana, el 60% de estas familias te van a decir que alguien se ha ido en su familia. Si tú traspolas esta situación a la situación de educación, es exactamente la misma. Es decir, estamos viendo en los colegios públicos que los niños se gradúan, y esto no es algo reciente, esto tiene tiempo pasando, como de unos 7, vamos a hablar un poquito más, años sucediendo, que se gradúan niños o adolescentes de menciones como ciencias sin haber visto los 2 años reglamentarios de química y física. Es decir, los mejores candidatos a ser profesores de nuestros hijos se están yendo del país porque están consiguiendo mejores oportunidades en otros lados. Y recordemos que Venezuela es uno de los países con más alto porcentaje de profesionales en todas las áreas. Es decir, si tú hay cifras a nivel internacional que dicen que una de las inmigraciones más formadas es la venezolana, gracias a nuestro sistema de universidades públicas que han hecho y formado pues millones de venezolanos en todas las áreas, ingeniería, física, química, biología, y de muy buena calidad. Las divisiones políticas que se ven en la sociedad venezolana, una sociedad altamente polarizada, ¿se reflejan también en la escuela? ¿Se habla de eso en los salones de clase? Sí, fíjate, te voy a poner una situación fresquita que la tengo en mi hogar. En el caso de mi casa, en mi familia, somos una familia muy socialmente activa y además políticamente activa, que hablamos mucho de política, de la situación que nos aqueja en general y buscar las soluciones a esto. Mi hija mayor, que es muy enterada, nada más tiene apenas 9 años, pues en algunas oportunidades ha intentado comunicar pues ese tipo de cosas que escucha en casa en el colegio, y simplemente han llegado a decirle que no puede hablar de política, que no puede hablar de política en el salón. No sé si es porque no sabemos cómo responderle o porque puede llegar, tenemos siempre el dedo acusador de la zona educativa que puede llegar a sancionar al colegio por algún comentario que se haga libremente en las aulas de clase. Entonces, fíjate, es uno de los principios que tiene la escuela en las sociedades democráticas es precisamente la discusión política, es precisamente colaborar con la ciudadanía, que la educación es formar ciudadanos al fin de cuentas. Entonces, ¿cómo vamos a formar ciudadanos si en las escuelas no se puede hablar de política? ¿Cómo vamos a formar ciudadanos
si cualquier situación por la cual estemos pasando localmente no se puede comentar en las escuelas porque hay algún tipo de sanción moral o legal por parte de las autoridades venezolanas. Esto, te estoy hablando de esto, una pequeña demostración de lo que puede estar pasando. A nivel municipal y a nivel de las escuelas públicas, pues vemos siempre el enfrentamiento algunas veces los padres que no soportan ver la politización de la partidización de las escuelas, donde vemos emblemas del Partido Socialista Unido de Venezuela en las paredes de las escuelas, o que los mandan a firmar algún tipo de listas para poder acceder a la educación que es gratuita y que además es obligatoria. El Estado tiene la obligatoriedad de dar educación libre, democrática y gratuita para todas aquellas personas que residen en nuestro país. Entonces, claro que ha afectado gravemente, y sin contarte lo que ha afectado la crisis humanitaria. Es decir, nosotros, nuestros profesores son quizás los peor pagados de la cadena, ¿no? en Venezuela y en Latinoamérica. Entonces, ver a tu profesor, que es el que se dedica en cuerpo y alma todos los días a dar lo mejor de sí en las escuelas, en un aula de clases, a tu hijo, que no se haya desayunado, o que no tenga cómo darle de comer a sus hijos, que también quizás estudian con tu hijo y sabes cuál es la situación. Entonces, la situación política, claro que ha permeado, y ha permeado la calidad educativa y las estructuras mentales de todos nuestros hijos. ¿Cómo vamos a criar nuestros hijos en una situación así, donde no se permite hablar de política, donde no podemos, y no te estoy hablando de política partidista, te estoy hablando de la política de la polis, de todos los días, de que vimos cómo la gente come de la basura, de que vimos, eso mi hija me lo ha hecho saber, y además la entristece muchísimo. Entonces, eso es lo que ella va y conversa con sus amigos, además con un análisis profundo que uno no se imagina muchas veces de lo que es capaz de absorber y de ver y de analizar un niño en su pequeña cabecita. Entonces, ¿cómo eso no se va a permitir en las aulas de clase para formar a nuestros hijos? Entonces, la situación política sí ha permeado la calidad educativa y ha permeado el futuro de nuestra sociedad. Es una política limpia, una política con P mayúscula, y quiero seguir hablando de esto contigo porque Miranda es la representante de FENASO Padres, pero también es una madre que se para todos los días con esa realidad que ha descrito. Es una madre que también tiene que echar adelante, como muchos, y llevar a su hijo al colegio. ¿Y cómo te paras tú, Miranda? ¿Cómo dices en la mañana antes de ver a tu hijo? ¿Qué te dices? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo tomas fuerza para llevar adelante esta situación? Fíjate, es difícil uno como madre atajar esta situación todos los días, levantarte en la mañana y amanecer con que no tienes luz, o con que no tienes agua para cepillarte los dientes, o con que no te alcanza el dinero para comprarle la merienda favorita de tus hijos. ¿Ok? Es muy duro, pero yo creo que la esperanza precisamente está dentro de nosotros mismos. Cuando nosotros vemos que no es necesario, muchas veces los abuelos preguntan, bueno, pero si tú pudiste ir, tú pudiste viajar, tú pudiste estudiar, no esperas eso mismo para tus hijos. Claro, eso es lo que yo espero. Gracias a Dios yo tengo la oportunidad de darle esos conocimientos a mis hijos sin necesidad de que vayan al colegio. Pero, ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay de los que nos rodean? ¿Qué hay de todo? O sea, imagínate, yo te puedo decir que yo soy el 0,03% de la población. Entonces,
Yo creo que la esperanza está en el actuar. Por eso yo estoy dedicada también en cuerpo y alma durante los últimos 6 meses a buscar las maneras de formar a niños de clases muy bajas y con riesgos de desnutrición, a buscarles por lo menos un alimento de lunes a viernes y por lo menos que una maestra conozca a esos niños lunes, miércoles y viernes para brindarles algún tipo de formación. Y no te estoy hablando necesariamente de formación académica, sino de formación espiritual, de que les pasen la mano por la cabeza, de que sepan que son importantes para alguien. Eso es fundamental, porque es que la familia, ese pilar tan importante para la formación de cualquier ciudadano y de cualquier ser humano, está en el piso. Y además es una cuestión promovida por el Estado. Que la familia esté separada, que la familia esté disfuncional, además lo celebran en todas las alocuciones que nosotros podemos escuchar de nuestros gobernantes, empezando por ejemplo del gobernador del estado Sucre, donde hace pleitesía a aquellos hombres que tienen 3 y 4 mujeres, sí, bueno, así les dicen, mujeres en cada puerto. Entonces, eso es importante y la esperanza de quienes estamos hoy en día todavía resistiendo en Venezuela está en el actuar. Mientras nosotros estemos activos, mientras nosotros seamos empáticos con la situación que nos está sucediendo alrededor y que no somos nosotros las únicas víctimas, que son los 30 millones de venezolanos, ahí está la esperanza. Y ahí yo creo que está la solución a nuestros problemas. Duro, es muy duro, pero yo creo que eso es lo que me da fuerza todos los días a levantarme y llevar a mis hijos para que tengan la mejor educación posible. Y me permito estos segundos para felicitarte por ello, por representar a esa mujer venezolana que, como se dice en la propia tierra, es una mujer echada para adelante y que vence ese machismo que nos has descrito, ese machismo en definitiva ridículo, que no lleva a ninguna parte. Gracias, Miranda Ponce, es periodista, además es miembro de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes de Venezuela, FENASOPADRES. Gracias, Miranda. No, gracias a ustedes por siempre estar atentos a todo lo que pasa localmente en Venezuela. Es dramático, ojalá que vengan buenas noticias en el futuro. Tenemos esperanza y que sepan quienes nos escuchan fuera de las fronteras de Venezuela, que los estamos esperando, y estamos dispuestos a trabajar en conjunto en un futuro próspero que estoy segura que lo tenemos en Venezuela. Amén, y que así sea. Gracias, Miranda. A esta hora revisamos otras noticias del mundo. Hoy comenzamos con la evacuación en la embarcación de rescate Alan Kurdi. 3 de los 13 migrantes tunecinos que fueron rescatados el 31 de agosto en el Mediterráneo desembarcaron en un puerto de Malta por razones médicas. Según un comunicado emitido por la ONG Sea Ice, los 3 hombres han amenazado repetidamente con intentar suicidarse si no llegan a tierra firme. El documento asegura que el estado de ánimo de las personas rescatadas ha empeorado. Una semana después de ser auxiliados, estos migrantes aún duermen en la cubierta de la embarcación. Avanzan las operaciones para contener las llamas en el noreste de Galicia. En España, los bomberos, respaldados por más de una docena de aviones, han adelantado las labores para contener las llamas, lo que obligó a la evacuación de varias aldeas cercanas. El fuego se aviva por los fuertes vientos que se registran en la temporada cálida en la región. Y un supertifón golpea la península coreana. Ling Ling arrancó árboles de raíz. En Corea del Sur murieron 2 personas, incluyendo una mujer de 78 años que fue arrastrada 30 metros por los fuertes vientos y finalmente chocó contra un muro. La otra víctima es una mujer de 38 años que perdió la vida cuando una pared le cayó encima. Gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos de nuevo mañana.